Buenas tardes a todos. Le damos esta bienvenida y este agradecimiento por la participación en este nuestro octavo Ateneo de Sincronía Cardíaca y Sincromac, en donde tenemos crecientemente cada mes, cada Ateneo, un número muy importante de público de varios países, lo cual este, es bastante alentador para seguir haciendo esfuerzos, mostrando nuestras experiencias con Syncromax. Hoy vamos a tocar dos temas fundamentales. Uno es, eh, el título dice si podemos sincronizar aún ensanchando el QRS, y eso es porque hoy en la tendencia mundial cada vez parecería ser menos importante el ancho del QRS, y todos los estudios así lo están demostrando en forma sistemática. Y entonces sabemos que si un paciente tiene un QRS ancho, podemos resincronizarlo perfectamente bien, aún sin enangostar el QRS. Y entonces eso nos genera una pregunta, una contrapartida, que es si a un paciente que tiene un QRS angosto y nosotros estimulándolo ensanchamos el QRS, ¿podríamos estar manteniendo la sincronía o aún resincronizándolo aunque estemos ensanchando el QRS? Eso efectivamente es así, porque hay muchísima evidencia clínica de que aún ensanchando el QRS los pacientes andan bien. De hecho, la terapia de resincronización cardíaca tradicional, biventricular, la mayoría de las veces ensanchamos el QRS y los pacientes andan mucho mejor. De modo que eso es una hipótesis que vamos a tratar de explicar hoy. Ahora bien, ¿cómo puede ser que ensanchando el QRS o estimulando de una forma ectópica podamos mantener una sincronía buena, eléctrica, es decir, con contracción biventricular idéntica en tiempo y en forma? Y bueno, eso curiosamente hay como dos hipótesis, no como, hay dos hipótesis. Una que va a sustentar el doctor Ventura, Alejandro Ventura, de Chaco, Argentina, muy inquieto en este tema de resincronización, y que él postula una conducción, una sincronización donde el sistema eléctrico no tiene nada que ver, que es simplemente una cuestión de conducción a través del sistema no específico muscular o una conducción mecánica, perdón, una contracción mecánica, pero a través del músculo. Y después voy a tratar de explicar yo mi hipótesis, o que yo considero que la transmisión es a través del sistema específico de conducción eh, cuando tenemos sincronía perfecta en ambos interventricular. Así esa va a ser la primera parte. La segunda parte, el segundo tema es a cargo de la doctora María Paulucci, muy interesante: cuándo es imprescindible desincronizar. Todos estamos buscando la sincronía perfecta, pero en algún momento, en algunos pocos casos, buscamos desincronizar lo máximo posible. Entonces, ¿existen esos casos? Sí, existen, de hecho, y el grupo del doctor Ortega, doctor Paulucci, nos va a mostrar eh, su experiencia desincronizando lo más posible. Así que vamos a empezar con la primera ponencia del doctor Ventura. Alejandro, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con tan distinguidos colegas este Ateneo. Ahí creo que está compartida mi pantalla. No sé si se ve bien. ¿Lo ven bien? Sí, muy bien. Bueno, el tema que me toca hablar hoy es si se puede resincronizar aún ensanchando el QRS. Mi tema sería la teoría muscular, o sea, propagación del impulso por tejido no específico de conducción. Bueno, desde hace ya muchos años se sabe que estimular el ápex del ventrículo derecho produce efectos deleterios en la función del ventrículo izquierdo. En esta revisión ya desde el año 2006, por ejemplo, en pacientes que se estimularon el ápex del ventrículo derecho, la mayoría tiene o
empeora la función ventricular o empeora la clase funcional o tienen arritmias. Entonces, a partir del año 2000, se realiza la primera publicación de la estimulación que se llama estimulación fisiológica, que es la estimulación del haz de Kiss. Esta técnica se puede realizar, resumiendo un poco las técnicas actuales, de dos maneras: con catéter y vainas específicos o con catéter estándar de fijación activa. El implante con catéter y vainas específicos se utiliza como dice su nombre, unas vainas. Ahora, al principio había una sola marca que estaban disponibles y la mayoría de las publicaciones son con esa marca, pero hoy en día ya hay varias marcas. Lo que hacen es, con estas vainas, localizar el GIS, y una vez que se localiza el GIS, se hace una captura ya sea selectiva del GIS o una captura no selectiva, capturando una parte del músculo y también el GIS. En la captura selectiva, el QRS tiene una morfología prácticamente igual a la conducción normal por el sistema GIS-Purkinje, y en la no selectiva tiene una morfología un poco más ancha con una onda pseudo-delta. Este tipo de estimulación demostró en varias publicaciones, en varios trabajos, ser beneficiosa en relación a la estimulación del APE del ventrículo derecho, especialmente en los pacientes que tienen una carga de estimulación mayor del 40% y en los pacientes que tienen deterioro de la función ventricular. Últimamente también, en los últimos años, se está haciendo la estimulación de la rama izquierda. Entonces, los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda, es posible angostar el QRS y hacer desaparecer el bloqueo de rama izquierda. El problema es que estos métodos son realmente complejos y dependientes de la destreza del operador. Tienen un proceso de entrenamiento prolongado. Se necesita material específico, vainas y catéteres especiales, un prolongado tiempo de radioscopía para el mapeo. Se trabaja en general, se puede estimular, pero en general con umbrales elevados, y hay problemas en el sobresensado auricular. Lo que nosotros hacemos, el otro método que hace ya varios años estamos utilizando, es la estimulación del GIS septal con captura del GIS. Esto lo hacemos con catéter estándar de fijación activa y con el Syncromax. El Syncromax es un dispositivo que lo utilizamos para identificar en forma no invasiva la disincronía eléctrica mediante la promediación de señales del electro que compara la activación del septum versus la pared lateral del ventrículo izquierdo. Es un método que fue inventado por un grupo argentino. Se utiliza prácticamente igual que un electrocardiograma, es muy fácil de utilizarlo, y hay múltiples trabajos que respaldan la relación entre la sincronía eléctrica y la sincronía mecánica. Hemos tenido algún problema con la conexión del doctor Ventura. No sé si Claudio estás ahí. Un ejemplo de un marcapaseo parisiano donde hay una captura no selectiva del GIS y se puede ver que el QRS tiene esta imagen pseudo-delta y las dos curvas están bien parejas con un valor de sincronía. Y por el otro lado tenemos una estimulación en el apex del ventrículo derecho, una curva asincrónica con el QRS bien ancho, el eje a la izquierda y evidentemente las dos curvas bien distintas y asincrónicas. ¿Cómo es el procedimiento? Nosotros al principio poníamos un catéter para marcar el GIS, entrábamos por arriba con el catéter estándar de fijación activa
utilizamos el Syncromac en tiempo real y mediante una curva tratábamos de localizar el GIS y tratábamos de hacer una captura no selectiva de las de GIS. Lo que buscábamos era un QRS angosto con una onda crónica tipo 2 y un valor menor a 0,4. Este sería la se nos ocurrió de tanto mapear y mapear en una cosa que no que lo de otro pero ya lo había dado el Garzo. Nosotros encontramos que estimulando en el tracto de salida. Perdón, Luis, te escuchamos. Perdón, Luisito, Alejandro, discúlpame, Estas serían las Alejandro. localizaciones radiológicas. Alejandro, te escuchamos muy mal. Te escuchamos muy mal, Alejandro. Hola. Sí, te escuchamos muy mal. Hola. Bueno, voy a... Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, pero te escuchamos mal, Alejandro, bastante entrecortado por momentos. Así que si podés, bueno, seguí tu exposición a ver si se ha mejorado ahora. Puede ser porque no tengo buena señal de internet, no sé, Sí, seguramente. que se me vaya. No sé si quiere que vuelva para atrás de No, donde estoy. seguí, digamos, vamos a ver. Bueno, lo que nosotros encontramos mapeando el GIS, lo que encontramos era que estimulando en el tracto de salida del ventrículo derecho por debajo de la válvula pulmonar, y bastante lejos del GIS, nosotros encontrábamos que obteníamos un QRS ancho, como se ve acá, 182 milisegundos, pero con... Alejandro, discúlpame, no estás mostrando la pantalla. presentación, sí. Se ve que se desactivó. Quiere compartir pantalla. Lo que pasa es, cuando habla se escucha mejor. Cuando comparte por ahí usa mucha banda. Lo que pasa es que, a ver, un segundito, ahí estoy, compartir pantalla. Ahí está perfecto. Ahí está. ¿Sigo? Sí. Sí, disculpen, pero no depende de mí esto. Bueno, repito entonces lo último, que mapeando en el tracto de salida del ventrículo derecho, por debajo de la válvula pulmonar, estas son las imágenes radiológicas, nosotros vimos que podíamos obtener un QRS ancho con el eje a la derecha, pero fíjense, 182 milisegundos, pero con una excelente curva de sincronía. Entonces, sin mapear el GIS con un QRS ancho con eje a la derecha, teníamos curvas sincrónicas, muy buenos umbrales para estimular y estabilidad del catéter. Entonces nosotros nos preguntamos, con un QRS casi de 200 milisegundos, nos preguntamos cómo puede haber sincronía ventricular izquierda con un QRS tan ancho y encima tan lejos del GIS, ¿no es cierto? Porque estamos como a 2 centímetros del GIS realmente. Y se nos ocurrió pensar lo que llamamos la hipótesis de la conducción muscular. Y realmente en este corte, que sería un corte anatómico, y acá se puede ver en un corte de un eco, ¿no es cierto? Realmente nosotros estamos estimulando en este sector. Entonces, la idea sería que por una condición de equidistancia anatómica y por conducción totalmente muscular y no por o miocárdica y no por tejido especializado de conducción y por una secuencia de frente de activación, nosotros podíamos obtener sincronía
por una conducción de este tipo. O sea, la conducción es muscular, es lenta, pero como es equidistante, llega al mismo tiempo al septum y a la pared lateral del ventrículo izquierdo. Entonces, después nos preguntamos cómo podríamos investigarlo o tratar de demostrar de que esta conducción es muscular. Y se nos ocurrieron 4 cosas. Uno es la secuencia y dirección del frente de activación. El segundo es tiempo y duración de la activación. El tercero es analogía con otras formas conocidas de activación muscular, o sea, sin intervención del sistema especializado de conducción, y umbrales de estimulación y captura. Entonces hicimos una experiencia con una paciente de 54 años de sexo femenino que tenía una enfermedad de nódulo sinusal y tenía implantado un marcapasos DDD en el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta paciente además tenía una taquicardia auricular izquierda, por lo tanto, en un segundo tiempo la llevamos a la sala, le hicimos una punción transeptal y le hicimos una ablación de la taquicardia auricular izquierda con mapeo 3D. Cuando terminamos la ablación, pasamos el catéter de ablación al ventrículo izquierdo, acá vemos el catéter, y estimulando BBI del tracto de salida, le hicimos un mapa de activación. Y lo que vimos fue lo siguiente. La activación, este es un mapa de 3D, donde se ve un mapa de activación, donde lo más precoz es lo blanco y lo más tardío es lo morado o azul. Vemos que la activación empieza en la cara superior o anterior del ventrículo izquierdo y de allí se propaga en forma radial, como si fuera una piedra en el agua, ¿no es cierto? Y se propaga en forma radial y en forma similar hacia todos lados, y vemos que el septum y la cara lateral del ventrículo izquierdo se contraen. Fíjense que nosotros estamos estimulando acá arriba, este es el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces coincide que de donde estamos pasando del ventrículo derecho, capturando la cara anterior del ventrículo izquierdo, y de allí vamos en forma radial hacia el resto del ventrículo. Acá se puede ver en lo que se llama el mapa de propagación, que coincide con lo que hablamos. La activación empieza acá en la cara anterior y se propaga en forma radial, lenta y continua, como sería una conducción muscular, produciendo una sincronía eléctrica. Después a esta paciente la llevamos, le hicimos un eco para ver si realmente coincidía con una sincronía mecánica, y vemos que también tiene sincronía mecánica. La segunda manera de tratar de ver si esto realmente es una conducción muscular se nos ocurrió que era por analogía con otras formas conocidas de activación y de conducción muscular, como la estimulación parisiana con captura miocárdica, la estimulación del APE del ventrículo derecho y el bloqueo rama izquierda. En la estimulación parisiana con captura miocárdica, esto está publicado el año pasado por un grupo de Canadá y también en las guías de este año, cuando se pierde la captura del GIS, se produce una captura puramente miocárdica y una conducción miocárdica. O sea, si estamos estimulando cerca del GIS pero no lo capturamos, lo que hacemos es tener una conducción de este tipo. Es una conducción totalmente por músculo. El QRS es bien ancho y por supuesto que tenemos asincronía porque se contrae primero el septum y tardíamente la pared lateral del ventrículo izquierdo. Lo mismo pasa en la rama izquierda. Cuando está bloqueada la rama izquierda, la activación comienza en el músculo papilar anterior del ventrículo derecho, el QRS es ancho y la activación se produce por vía muscular. Esto es algo que es, diríamos, fisiopatológicamente descrito de toda la vida, que la conducción es muscular. Entonces nos pareció que esto respaldaría lo que nosotros decimos, descartar o confirmar que hay una vía anómala en un paciente. Hacemos una estimulación desde el GIS, y si la hacemos a baja salida, lo que tenemos es un QRS bien ancho, no capturamos el sistema de conducción y capturamos solamente músculo y conducimos solamente por músculo en el ventrículo. Pero si aumentamos la salida,
capturamos una parte del músculo y una parte del sistema de conducción. Acá sí estamos penetrando en el sistema de conducción, pero el QRS de 130 milisegundos es mucho más angosto que de lo que nosotros estamos viendo en la captura del tracto de salida. No es fácil penetrar el sistema de conducción especializado con bajos umbrales. Nosotros estamos estimulando bien lejos del sistema de conducción, estamos en el tracto de salida más o menos a 2 centímetros del sistema de conducción y estamos capturando con voltajes por debajo de 1 voltio. Entonces, nos parece que este es otro elemento. Entonces, para terminar, concluyendo, estimulando el tracto de salida al ventrículo derecho podemos obtener sincronía del ventrículo izquierdo aún con QRS ancho, con bajos umbrales de captura y con estabilidad del catéter. 2. La conducción del estímulo se realizaría por vía miocárdica o muscular en forma radial, logrando sincronía del ventrículo izquierdo por una condición de equidistancia anatómica. Y 3, para conseguirlo es imprescindible utilizar el Syncromac en tiempo real durante el implante. Estas son mis conclusiones y para terminar quería hacer una reflexión sobre las tendencias actuales en la estimulación definitiva. Yo digo que hay un grupo que podríamos llamar que es el grupo mayoritario hoy en día en el mundo, que lo llamaríamos los cazadores del GIS. Este grupo dicen que el QRS angosto es sinónimo de sincronía, que el QRS ancho es sinónimo de asincronía, tienen obsesión por lograr un QRS angosto en la estimulación, tienen obsesión por capturar el GIS y la rama izquierda y utilizan vainas y catéteres especiales. Y después estamos el otro grupo donde yo me incluyo, que somos cazadores de sincronía ventricular izquierda, que decimos que el ancho del QRS no es sinónimo de sincronía, que se puede sincronizar con QRS ancho, que lo que buscamos es la sincronía del ventrículo izquierdo, que estamos estimulando hoy en día en el tracto de salida del ventrículo derecho, que utilizamos catéteres estándar de fijación activa y el Syncromac en tiempo real. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Voy a aprovechar ahora, no lo hice antes porque el panel de comentadores expertos no estaba aún completo, así que voy a aprovechar hoy. Tenemos como comentadores un distinguidísimo plantel que voy a pasar a mencionar, empezando por el doctor Marcelo Elizari, el referente inequívoco de la electrofisiología argentina, y especialmente invitado hoy por tal vez sea una de las personas, sin exagerar, del mundo tal vez que más importancia y que más conozca sobre la activación eléctrica y los bloqueos de rama, porque no solamente trabajó con el doctor Rosenbaum mucho tiempo, sino porque en el mundo hace 20 años que ya nadie se fija demasiado en los eléctricos. Tenemos al doctor Cristiano Dietrich de Brasil, que es un conocido electrofisiólogo brasilero también, y que es editor de revistas importantes. Y tenemos al doctor Banerio, Gabriel Banerio de Uruguay, que no solamente es un amigo de hace mucho tiempo, sino que es un agudísimo y analizador, electrofisiólogo, que es un perseguidor de los pequeños detalles de la electrofisiología, formado muchos años en Estados Unidos, y es un placer darle un saludo a todos ellos, y vamos a esperar. La idea es que después que termine mi exposición, que voy a tratar de hacer lo más corto posible, cada uno de ellos yo lo voy dando participación, les voy dando entrada para que opinen sobre lo que han escuchado del doctor Ventura y lo que yo le voy a explicar ahora. Bueno, yo voy a... ¿se ve bien ahí? Perfecto, doctor. Bueno, la estimulación no selectiva del GIS, yo lo que voy a tratar de mostrar es si estimulando en forma no selectiva el GIS, hay alguna forma de demostrar que capturamos el GIS por guije. Digamos que la estimulación isiana, a la estimulación, lo que se llama selectiva, lo que algo mostró recién Alejandro, exige tener una morfología del QRS estimulado que sea idéntica al basal,
o un QRS normalizado en caso de que exista un bloqueo de rama. Es la única forma de demostrar que estamos capturando el sistema de conducción específico. Ahora bien, yo lo que voy a intentar demostrarles a ustedes es si podemos demostrar que hay una captura o un encarrilamiento del sistema His-Purkinje aún sin estimular exactamente encima del His, sino estimulando cerca del His. Aquí le llamo yo estimulación cerca del His, la estimulación paradisiana, que se está imponiendo mucho el término, o en la jerga universal, que se acepta la no selectiva. Pero claro, yo hablo de no selectiva o paradisiana, y me voy a referir específicamente a este tipo de estimulación, la que mencionaba recién Alejandro, y es, ustedes saben que el His y el nódulo AB está por detrás de la válvula de la tricúspide, es bastante difícil de acceder, pero inmediatamente en el septum interventricular alto se produce un carrefour que se divide todo el sistema de conducción en las hemirramas anteriores y posteriores y en la rama derecha. Y entonces, inmediatamente por debajo de la válvula pulmonar, si retiramos el catéter, cuando cae al ventrículo, esa es la zona donde se encuentra el nacimiento, por decirlo de alguna forma, el sistema de conducción. Ahí lo pueden ver graficado, más o menos lo que mostraba, con catéteres ordinarios y comunes, sin necesidad de vainas ni nada. Pues bien, ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando yo tengo una activación normal del corazón? Tengo una activación normal del corazón, acá ustedes tienen, entonces la activación normal me produce esto que ven acá, que es un QRS normal. Un QRS normal que tiene una duración y una morfología bastante característica. Ahora, ¿qué pasa si yo a este paciente, y es importante que vean esto porque es el modelo que yo usé para explicar esto, ¿qué pasa si yo a este paciente le pongo un KEN, le pongo un Wolff-Parkinson-White medio septal o paradisiano? Si yo le pongo un KEN, el KEN es un cortocircuito entre la aurícula y la parte septal alta. Termina muy cerquita del sistema de conducción, por eso se llama un Wolff-Parkinson-White paradisiano. ¿Qué tenemos cuando tenemos un Wolff-Parkinson-White paradisiano? Y bueno, tenemos un complejo QRS que es muy parecido al complejo basal sin Wolff-Parkinson-White, pero la primera mitad del QRS, digamos, tiene un empastamiento inicial correspondiente a la onda delta y que es, digamos, la activación muscular de ese Wolff que se inserta en el músculo, pero inmediatamente después existe una captura del sistema His-Purkinje. Yo acá no necesito demostrar nada, ni con eco, ni con cámara, porque sabemos que en el Wolff-Parkinson-White la segunda mitad del QRS está capturando el sistema de conducción. Es obvio, si no estaría una taquicardia antidrómica, es decir, efectivamente cuando tenemos preexcitación máxima, queda libre el sistema de conducción y lo usa para ascender y se produce una taquicardia antidrómica o lo que sea. De modo que estamos seguros que acá conducimos, tenemos una fusión. Pues bien, fíjense cuando yo trato con Syncromax, el Wolff-Parkinson-White, ¿qué pasa? Miren, acá a la izquierda tengo el paciente con un Wolff-Parkinson-White bastante cerca del sistema de conducción medio septal, y yo tengo que este paciente tiene obviamente una onda delta, este es el electro correspondiente a una onda delta, y después, 5 minutos después de la ablación, yo tengo este electrocardiograma, que es, si ustedes se pueden fijar, la segunda mitad del QRS es absolutamente idéntica a la primera mitad. Hasta coinciden las pequeñas deflexiones, todo la segunda mitad en volumen, en tiempo, en duración, en activación, es exactamente la mitad. Muy simple, porque nadie puede poner en duda que esa segunda mitad conduce por el sistema His-Purkinje. Pues bien, no importa la duración de la onda delta o la magnitud que tenga la onda delta y lo ancho que sea el QRS. Cuando yo lo ablaciono y le saco el Wolff-Parkinson-White, la segunda mitad del QRS sigue midiendo exactamente lo mismo que la primera mitad, que la segunda mitad antes de la ablación, y las partes finales del QRS son idénticas, ven 2S chiquitas, 2S más o menos idénticas. Entonces yo puedo decir que en este sistema yo estoy capturando el sistema His-Purkinje. Bueno, yo me dediqué un poco a estudiar lo que pasa con el QRS, estimulando y estudiando el QRS, saben que tiene un comienzo, un final y tiene una deflexión intrinsecoide. Si yo mido la segunda mitad del QRS, lo que se llama lo que yo le llamo R máxima, fin del QRS, para no decir siglo, decir la segunda mitad del QRS, mide 50 milisegundos y un estudio hecho sobre 117 pacientes absolutamente normales, sin nada, con los electros muy normales, el ancho del QRS mide 87 milisegundos más o menos 11,
Y la segunda mitad del QRS mide aproximadamente 45 milisegundos. Es una que va entre 30 y 57, entre 30 y 60, digamos, más o menos la segunda mitad del QRS. Y esa segunda mitad del QRS en los pacientes con QRS normal es más o menos el 50%, es el 50% de la duración total del QRS. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá el QRS con el Wolff-Parkinson-White y tengo mi onda delta. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un catéter y estimulo exactamente ahí, muy cerca donde está la vía pareisiana? Es decir, en el septum alto donde termina el QEM pareisiano. Y voy a tener una morfología muy parecida. Es decir, voy a tener una pseudo onda delta que va a ser por la activación muscular, pero la segunda mitad del QRS va a ser absolutamente idéntica a lo que es la segunda parte de un QRS normal. Muy bien. Yo le pregunto, ¿es imprescindible que el QRS estimulado sea idéntico al basal para asegurar que estamos capturando el His-Purkinje? Y bueno, para los que hacen His-Pacing, sí, porque no tienen Syncromax y no tienen ninguna forma de demostrar que estás capturando el His-Purkinje. La única forma es tener un QRS idéntico al basal. Sin embargo, ¿será cierto eso? Fíjense, acá yo les muestro el Wolff-Parkinson-White, el paciente con Wolff-Parkinson-White, con una preexcitación pequeña, no muy importante. Esto es antes de la ablación y después de la ablación. Y ustedes fíjense que antes de la ablación yo no tengo duda de que estoy capturando el sistema His-Purkinje, porque ese Wolff-Parkinson-White, cualquier electrofisiólogo lo sabe, cualquier cardiólogo lo sabe, estoy capturando el His-Purkinje. Y fíjense que el QRS es diferente. Miren, D3 y D3 es negativa y positiva. Acá la ABL es positiva y acá la L es isodifásica, y la BF, fíjense que es diferente. Y sobre todo, fíjense, la B2 acá es totalmente positiva y acá es diferente. Y no hablemos de la onda T, que la repolarización que también es diferente. Los QRS no son iguales en todas las derivaciones. Sin embargo, yo estoy capturando el His-Purkinje. Eso es inobjetable. Entonces, tener un QRS idéntico no sirve o no es un requisito imprescindible para decir que estamos capturando el His-Purkinje. Fíjense lo que pasa con cualquier trastorno de conducción. Acá yo tengo un paciente con un bloqueo rama izquierda en A a la izquierda, y cuando yo hago una estimulación parisiana donde les muestre, yo súbitamente acorto la segunda mitad del QRS, lo que es el R máximo fin del QRS, la acorto y lo normalizo, a pesar de que la duración total del QRS sigue siendo un poco ancha. Fíjense, 137 y 135, pero la segunda mitad del QRS está totalmente diferente a esta primera mitad. Miren que acá hay sencillamente un desacoplamiento del BI, es lo que está en rojo, la pared lateral del ventrículo izquierdo y el septum interventricular derecho está en azul, y fíjense que está desacoplado, el ventrículo izquierdo termina mucho después que el ventrículo derecho, y acá están absolutamente parejitas. Y esto no solamente pasa en el bloqueo de rama izquierda, sino fíjense, el bloqueo de rama derecha, y esto es tiene un retardo final en la activación muy importante. Y fíjense, la segunda mitad del QRS mide 95 milisegundos. Cuando yo hago una estimulación de Apex, también esta segunda mitad del QRS sigue siendo muy larga. Mientras que cuando yo estimulo en la zona parisiana, donde nace el sistema de conducción, siempre normalizo la segunda mitad del QRS, y inmediatamente el índice de sincronía con el Syncromax se me normaliza. Y esto pasa siempre. Ahora, fíjense qué interesante. Este es un paciente con QRS angosto, y acá a la izquierda tienen el electrocardiograma basal, y pueden ver un QRS angosto con una segunda mitad del QRS, el Rmax, el fin del QRS, de 52 milisegundos. Yo hago una estimulación parisiana y tengo como un Wolff, es decir, no es igual el QRS, sin embargo la segunda mitad del QRS sigue midiendo 52 milisegundos. Yo cuando estimulo, no importa dónde, lejos de esa zona parisiana, este intervalo, la segunda mitad del QRS, se hace abominablemente larga. Fíjense, estimulando en el apex 104 y estimulando en el medio septal 101. De modo que seguramente no estoy capturando el sistema de conducción. Fíjense, si yo veo en la estimulación parisiana, que es un QRS ancho, si yo le saco los 32 milisegundos, que es la pseudo onda delta esta, que es la estimulación muscular, y entonces le sumo 52 a lo que queda, tendría un QRS
más o menos parecido al QRS basal de 95-100 milisegundos. De modo que estos son argumentos bastante sólidos. Nosotros hicimos un estudio que tenemos intención de publicarlo, estudiando, en este caso, 152 pacientes con estimulación de distintos tipos. Fíjense, acá tenemos 54 pacientes estimulados del lápex, 17 pacientes estimulados de la región medio septal, y 66 pacientes con esta estimulación no selectiva o parisiana, o del tracto alto, de donde nace el sistema de conducción. Y por supuesto los comparé con 15 pacientes con Wolfram-White medio septales o parisianos, y fíjense qué interesantes los resultados. Cuando yo tengo el QRS nativo, es decir, el QRS propio, el paciente mide entre 70, la segunda mitad del QRS, la segunda mitad, este índice que está en rojo arriba, la segunda mitad del QRS mide 70, cuando yo lo estimulo desde el ápex, lo alargo siempre. Fíjense, se va a 86, y la diferencia es muy importante. Siempre alargué la segunda mitad del QRS. Cuando yo hago la estimulación medio septal, que a mi punto de vista es la peor de todas, el septum medio, yo llevo el QRS nativo, la segunda mitad del QRS mide 73, lo llevo a 103. Lo alargo de forma muy, muy importante. Mientras que si yo hago una estimulación no selectiva ahí del tracto de salida, fíjense que de 62 yo la acorto a 53, así que la normalizo. Habíamos dicho que era 40 y pico, 45, más o menos hasta 50, 60 era normal. Entonces yo a estos pacientes que tienen un QRS, acá es ancho la segunda mitad del QRS, porque hay de todo, bloqueo rama izquierda, bloqueo rama derecha, hemibloqueo de izquierda anterior, pero con lo único que yo lo disminuyo significativamente es con la estimulación no selectiva. Fíjense, por supuesto, y es obvio como es de entender, con el Wolff-Parkinson-White antes y después de la ablación, la segunda mitad del QRS mide exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo solo los pacientes con QRS angosto? Fíjense, en el parte de arriba tengo 71 pacientes que tienen QRS angosto, y cuando yo lo estimulo del ápex, los llevo de la segunda mitad del QRS de 51 a 81. Los alargué a todos, los empeoré. Es decir, si yo estimulo, en cambio, en la región no selectiva o parisiana, yo de 50 lo mantengo en 50. No hay ninguna diferencia con el QRS basal con el QRS angosto. Es decir, que la diferencia, por supuesto, es 0,97, es decir, es casi idéntica. ¿Y qué pasa si yo comparo la segunda mitad del QRS en los pacientes con QRS normal, que son 71, versus los pacientes con bloqueo de rama izquierda? Y lo que tengo es que cuando yo hago la estimulación no selectiva en un QRS normal, lo mantengo, como decía recién, de 50 en 50, así que no hay ninguna diferencia. Cuando yo el bloqueo de rama izquierda lo estimulo en forma no selectiva en el septum alto, la acorto sistemáticamente. Yo llevo la segunda mitad del QRS de 78 milisegundos a 56, una diferencia muy, pero muy significativa. Y no pasa lo mismo, en cambio, cuando yo cuando estimulo en la zona parisiana, es decir, que como ven acá, normalizo la segunda mitad del QRS. Perdón, un poco. Bueno, entonces, esta que ven ustedes acá a la izquierda es la estimulación isiana. Yo tengo entonces un QRS angosto, como pueden ver, y es un QRS idéntico al basal, así que no tiene sentido que demuestre que estoy capturando el sistema X por X, obviamente. Ahora, ¿qué pasa si yo estimulo en el panel de la derecha un poquito más allá? Es decir, estoy haciendo una estimulación, lo que nosotros estamos hablando con Alejandro, de parisiana. Tenemos una onda delta, pero la segunda mitad del QRS mide exactamente igual que la estimulación inicial. Es decir, yo estoy capturando el sistema X por X. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Y yo le puedo decir que la única diferencia entre la estimulación selectiva y no selectiva son 3 centímetros a lo sumo. Como conclusión, le diría que la estimulación isiana y parisiana son similares porque estimulan básicamente lo mismo. Uno está 3 centímetros hacia la válvula, tratando de estimular el GIS, y otro está 3 centímetros más distal en el carrefour del sistema de conducción. El modelo comparativo del Wolff-Parkinson-White parisiano permite demostrar que la estimulación no selectiva captura el sistema de conducción tanto como la estimulación selectiva, es decir, la estimulación inicial. Y el intervalo midiendo la segunda mitad del QRS permite determinar con gran sensibilidad la captura del sistema X-Purkinje. Si este intervalo, digamos, de la segunda mitad del QRS es inferior a
60 milisegundos, que es el intervalo máximo en los pacientes normales, sumado a un buen índice de Syncromax, son categóricos marcadores de esta captura del sistema His-Purkinje. Bueno, muchas gracias. Bueno, quisiera ver a los presentadores. Ahora voy a ver cómo finaliza esto. No. Perfecto. Bueno, quiero aprovechar entonces para darle participación a los invitados notables que tenemos hoy y que puedan comentar. El doctor Marcelo Elizari, profesor Marcelo Elizari, su opinión en lo posible respecto sobre lo que ha visto. Bueno, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias por invitarme y felicitaciones a los dos presentadores por, digamos, creo que ha sido muy, muy interesante esto, ¿no? Y muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Realmente es interesante, ¿no? Yo lo que veo es que ustedes están estimulando el tracto de salida de cuando, digamos, en la primera presentación, se estimula el tracto de salida del ventrículo derecho que no tiene red de Purkinje. Es decir, esa es una zona en donde no hay red de Purkinje. Y lo mismo pasa del lado izquierdo, ¿no? O sea que los dos tractos de salida no tienen red de Purkinje. De manera que cuando ustedes se estimulan en ese lugar, lo más probable es que el estímulo llegue al ventrículo, ahí el septum es más angosto, por otra parte, que lleguen al ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, por la parte alta del septum, y desde allí, bueno, digamos, se propaga el impulso de manera radial, como ustedes dicen. Yo creo que el ensanchamiento del QRS corresponde digamos, a la travesía del impulso, digamos, de una zona puramente muscular, ¿no? Y después se me hace muy difícil pensar que no existe una participación de la red de Purkinje. Es decir, yo sé, porque lo he visto electrofisiológicamente poniendo microelectrodos, que el impulso pasa fácilmente del músculo a la fibra de Purkinje, cuando uno estimula el músculo, y al revés, ¿no es cierto? O sea que existe conducción bidireccional. Es más, cuando hay bloqueo anterógrado, la conducción retrógrada está preservada, porque el input electrotónico desde el músculo es mayor que el input electrotónico que va por el sistema de conducción. De manera que se me hace muy difícil pensar que no existe una activación también de la red de Purkinje. Yo, es decir, cuando escuchaba esto, digo, bueno, digamos, el ensanchamiento corresponde al paso del impulso del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo por zonas puramente musculares. Pero después, digamos, toma la red de Purkinje de manera sincrónica, tanto en la pared, en el septum como en la pared lateral, ¿no es cierto? Porque la red de Purkinje, si ustedes, eso yo lo tengo bien visto, sobre todo en animales, no en el hombre, porque es muy difícil teñir la red de Purkinje. Es decir, la red de Purkinje llega hasta el mismo plano valvular en el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, mientras que en el tracto de salida no hay red de Purkinje. Entonces, en principio, pienso yo que toma la parte, digamos, posterior con un poco de anticipación y luego toma la parte anterior de la red de Purkinje y de ahí se propaga desde la base hacia el ápex, ¿no? Esa sería digamos, mi idea con respecto a la forma de activación. O sea que hay un estudio muy interesante de hace ya una punta de años, fue por allá por el año 91, un tal Nagao, japonés, estudió cómo se propaga y cómo se activa el músculo cuando hay red de Purkinje y cuando no hay red de Purkinje. Cuando hay red de Purkinje, el impulso viaja a una velocidad de alrededor, estamos hablando del ventrículo derecho, ¿no?
y cuando se estimula en el ápex, que hay red de Purkinje, el impulso viaja a razón de más de 1 metro por segundo, ¿no? Mientras que cuando se llega al tracto de salida donde no hay red de Purkinje, el impulso viaja alrededor de 40 centímetros o 50 centímetros por segundo, ¿no? O sea que eso le está indicando, digamos, la importancia que tiene la red de Purkinje en la activación del músculo. Y yo creo que... Osvaldo Gutiérrez, ¿qué te parece esto que hemos estado viendo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, felicitaciones por las dos ponencias excelentes. Quiero destacar que esta hipótesis de la segunda mitad del QRS es la primera vez que veo y la primera vez que observo una experiencia en la cual se está demostrando, con los números y los casos que has mostrado, una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que más allá del mecanismo que el doctor Elizari acaba de detallarnos increíblemente, se está comprobando, se está poniendo una prueba objetiva de que como en diferentes sitios de estimulación los resultados son diferentes, al menos desde el punto de vista de la morfología final, la duración final del complejo QRS y del índice de Syncromax. Así que la verdad felicitaciones porque esto creo que es un concepto, además que es novedoso, está dando una demostración bastante clara de por qué encontramos las diferencias que ya hemos conocido antes, pero que no estaban claramente establecidas a través de este índice. Podrán existir otros también, pero creo que es un paso más en cómo nosotros obtenemos diferentes resultados entre estimulación apical, setal, tracto de salida, sistema de conducción. De nuevo, felicidades por esa idea y creo que es, repito, absolutamente novedoso. Y más adelante sí vendrá, creo que a los dos métodos, el que comentó el doctor Ventura en esa comparación donde hablábamos de una es el cazador y que queremos llegar exactamente al encarrilamiento exacto y completo del sistema de conducción, y la otra es la estimulación parisiana con la validación que hasta el momento ha encontrado. Bueno, algún día será cosa de... El doctor, si se encuentra el doctor Cristiano Dietrich, nuestro colega de Brasil, que es un conocido electrofisiólogo en Brasil, si podemos tener su opinión, por favor, doctor, al respecto. Tudo bem, graças pela invitação. Sim, eu penso que também da mesma pensamento a respeito da estimulação hessiana ou a estimulação para-hessiana. Eu penso que quando hacíamos a estimulação muito próxima de la haz de His, pero solo con la estimulación muscular, nosotros tenemos una penetración del sistema de conducción, sí, más adelante, y vamos alcanzar una sincronía de la activación biventricular. Nosotros tenemos hecho muchos casos de la estimulación del sistema de conducción, sea a estimulación hessiana o estimulación de la rama izquierda. Y me parece que no hay una diferencia muy grande cuando hacíamos solo la estimulación para-hessiana con la estimulación demonstrada utilizando o sistema de matemática e eletrocardiograma para fazer uma melhor sincronia ventricular. Eu penso que sim, teremos ótimos resultados dessa forma. Muchas gracias, doctor Banerio. Gabriel Banerio. Sí, para saludar a este gran amigo uruguayo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, los felicito realmente, me parece muy interesante. Quería preguntarte, Claudio, con respecto a esa parte final del QRS, tú cuando estimulás el tracto de salida, obviamente ahí me imagino que obviamente todas esas medidas son contra el septum, pero tú has encontrado que moviéndolo muy poquito cambia mucho esa parte final, porque pues, se ensancha mucho, si vas muy hacia adelante en el septum, por ejemplo, muy anterior,
o si vas a otra zona más alta, cambia mucho esa parte final del QRS. Sí, esta es muy buena esa pregunta. Yo la técnica que utilizo siempre es ir al meter el catéter en la vena, en la arteria pulmonar, y ir retirándola como cuando uno hace una punción transeptal. Uno lo va retirando y en un momento el catéter cae súbitamente al ventrículo y es la parte más alta, y en esa zona en general tenemos buen índice. Si uno mueve el catéter hacia un lado o hacia otro, como nosotros nos guiamos por Syncromac, vemos que si bien a veces las dos curvas parecen ser positivas, pero a veces cuando no estamos en esa región, el ventrículo izquierdo se desacopla y se activa mucho más tarde, o las curvas no son exactamente buenas. Pero no es una zona tan precisa como el HIS, es una zona bastante extensa. Yo creo que capturamos el músculo y después el Carrefour ahí del sistema de conducción. No hace falta tanta precisión porque el catéter siempre cae ahí del techo. Con lo que nos acostumbramos a esto, es casi tan fácil como el Apex, o más fácil que estimular el Apex. Bárbaro, muchas gracias. Me parece que realmente es algo muy interesante. Me parece que cuando se pueda correlacionar en los pacientes que uno más se preocupa, ¿verdad? O los pacientes que tienen ya un déficit, una fracción de eyección disminuida, y lo sometemos a una estimulación, porque el paciente tiene un bloqueo AB o lo que sea, ¿verdad? Y va a estar estimulado. Me parece que va a ser muy importante ver qué evolución tienen estos pacientes, tener un número de pacientes y un seguimiento para ver si realmente, ustedes ya tienen los datos, pero siempre uno quiere ver qué pasa cuando, si uno lo agrava al paciente o si el paciente no se deteriora su función, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la segunda parte. Y Sí. cuándo es imprescindible desincronizar al paciente. Parece una cosa rara, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver ahora, en manos de la doctora Paulucci, cuándo esto es imprescindible. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, Sí, la perfecto, vemos. doctora. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a presentar un caso clínico que nos va a dar la posibilidad de poder charlar sobre cuándo desincronizar es imprescindible. Analías, te muteaste sin querer, me parece. Seguimos sin escucharte. Abajo, ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, Va. perfecto. Bueno, es un paciente de sexo masculino de 71 años, tiene como antecedentes importantes hipertensión arterial, que estaba en tratamiento con losartán en 50 miligramos, un antecedente de una angioplastia con la colocación de un stent en la coronaria derecha, por lo cual estaba con clopidogrel y bisoprolol, y una ablación de una reentrada intranodal en el año 2006. El antecedente más relevante es la presencia de una miocardiopatía hipertrófica con un gradiente obstructivo significativo basal de 50 a 60 milímetros de mercurio. Tiene además, no presentaba ningún tipo de antecedentes de muerte súbita familiar, y inicia la consulta con síntomas, con mareos y síntomas presincopales que se presentan tanto en reposo como en el esfuerzo, niega síncope o cualquier tipo de trastorno de la conciencia y una disnea en clase funcional 2. Este es el electrocardiograma basal del paciente con un ritmo sinusal a 65 latidos por minuto, con un PR normal, y como característica un bloqueo de rama derecha, no tiene signos clásicos de una hipertrofia, una miocardiopatía hipertrófica, sí la presencia del trastorno de la conducción, y por ahí como un detallecito, por ahí una presencia de ondas Q patológicas en algunas de las derivaciones. En el Holter que solicitamos para evaluar los síntomas, presenta un ritmo sinusal durante todo un estudio, no tiene ningún tipo de arritmias complejas, ni supra ni ventriculares, una mínima de 40, una media de 67 latidos por minuto, y tiene como importante la presencia de pausas sinusales no significativas, pero sí de hasta 2 segundos. En el ecocardiograma tiene una leve dilatación vía auricular, un septum basal de 30,
que este era el sector más hipertrófico, y un gradiente subaórtico en reposo de 50 a 60 milímetros de mercurio. No tiene ningún otro tipo de trastorno segmentario de la motilidad secundario a su enfermedad coronaria, y una función sistólica conservada. Analizamos la sincronía eléctrica basal de este paciente. Fíjense, este es el sincromax basal, que pueden ver las dos curvas totalmente superpuestas, con un índice de 0,21, una curva sincrónica que puede pertenecer a una curva tipo, una fusión entre curva tipo 1, que es el QRS angosto normal, y una curva tipo 3, que es la presencia de un bloqueo de rama derecha, sin otro tipo de trastorno de la conducción asociada, como el bloqueo anterior izquierdo. Entonces, resumiendo este caso, es una miocardiopatía hipertrófica con un septum de 30, un gradiente obstructivo significativo de 50 milímetros de mercurio, disnea y síntomas presincopales y asociados a bradicardia, y pausas sinusales que, si bien no son significativas, están en el límite. Entonces, con este paciente nos planteamos, primero, calcular el score de riesgo de muerte súbita para las diferentes guías de las diferentes sociedades, el score HCM, y valorar si este paciente tiene un riesgo elevado para la presencia de muerte súbita, y por lo tanto la indicación de un cardiodefibrilador. Determinar si este paciente tiene indicación de algún otro tipo de examen complementario, como resonancia cardíaca o un ecoestrés, y si estos dos exámenes nos cambian la conducta en cuanto a lo que es la indicación de un cardiodefibrilador o de un marcapasos. Y en tercer lugar, y más importante, es el tratamiento de la bradicardia y de las pausas sinusales y la resolución del gradiente obstructivo. Entonces, en este paciente nos planteamos, primero, en primer lugar, determinar si tiene el riesgo de muerte súbita elevado como para la indicación de un cardiodefibrilador. Este es el score de riesgo utilizado por la Sociedad Europea. Fíjense que por los valores del eco y por la clínica y los antecedentes familiares tiene un riesgo bajo de 1,26% a 5 años, por lo cual para este score el cardiodefibrilador no está indicado. Para las otras guías tampoco lo está. Fíjense que los otros dos exámenes complementarios que planteamos es la utilización de la resonancia con la presencia de realce tardío. Para todas las guías aún sigue siendo no concluyente, tal vez desempata en los casos grises, que no es en el caso de este paciente. Lo mismo para la ergometría o el ecoestrés, donde una respuesta plana de la presión en el ejercicio puede llegar a ser un determinante mayor, pero este paciente es un paciente de más de 40 años, por lo cual este examen no nos iba a ayudar para desempatar. Estas son las últimas guías que comparten las mismas indicaciones, y las guías de la SAC que también suman lo que son las mutaciones de alto riesgo, que tampoco ayudan a la decisión en este caso, ya que es un paciente que no presenta la indicación de cardiodefibrilador al momento de la consulta. Por lo cual, la conducta, si bien no hay indicación del cardiodefibrilador al momento de la evaluación, sabemos que tal vez puede estar indicada la estimulación artificial por la presencia de las bradicardias y las pausas sinusales como posibles causales de la sintomatología, y lo que nos planteamos y lo que nos parece más divertido y más interesante de este caso es si la estimulación artificial está indicada, es dónde se colocaría este catéter ventricular. Y si de esta manera podríamos lograr abolir o disminuir por lo menos el gradiente obstructivo. Entonces, si bien la valoración o la indicación de un estudio electrofisiológico en una miocardiopatía hipertrófica no está en las guías, porque no lo consideran un estudio capaz de valorar lo que es un riesgo mayor de muerte súbita, en este caso en particular nos parece interesante, importante, que sí nos puede ayudar a determinar una disfunción sinusal como posible causal de la sintomatología, y lo más importante, evaluar si a través de la estimulación en diferentes sitios a nivel ventricular podemos lograr una disminución del gradiente obstructivo y por lo tanto ubicar en este lugar la estimulación definitiva. Esta es la indicación de marcapasos de este paciente, disfunción sinusal, en este caso asociada a pausas que si bien no son significativas están en el límite, como clase 1C para la SAC, y también asociamos la indicación clase 2B para tratar de disminuir el gradiente cuando no están los centros adaptados o no presentan la suficiente experiencia como para realizar algún otro tipo de procedimiento.
Por lo cual, en este paciente nos planteamos dónde colocaríamos el catéter ventricular. Estamos acostumbrados a tratar de sincronizar o resincronizar a los pacientes o evitar la disincronía en la estimulación convencional. En este caso, lo que nos planteamos es, entonces lo colocamos en el ápex del ventrículo derecho, como es el sitio convencional, o tratamos de hacer un implante isquiano o parisiano, como lo más fisiológico posible, ubicarlo a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, o en el ápex, pero guiado en función de la sincronía eléctrica. Para responder a esto, nos parece importante mostrarles este trabajo que presentamos hace muchos años y que volvimos a presentar en el último Congreso de Arritmias, en donde vimos que en un estudio retrospectivo de pacientes que habían tenido un implante de un marcapasos definitivo a ciegas o sin tener una valoración a través del Syncromax, en el ápex del ventrículo derecho, se determinó que, fíjense, el 50% de ellos tenían una activación desde el ápex del ventrículo derecho totalmente disincrónica. Como lo pueden ver en el recuadro de la derecha, dos curvas totalmente no superpuestas, con un índice de 3.37, que es la curva que nosotros llamamos ápex disincrónico o ápex curva tipo 8. El otro 50% presentaban una curva tipo 5, que es la que nosotros llamamos curva de estimulación en el ápex sincrónica o intermedia, y fíjense que estos fueron pacientes que al azar fueron evaluados, fueron colocados a ciegas, sin valoración por Syncromax, y han sido analizados, y el 50% de ellos tenían un índice sincrónico o intermedio, y el otro 50% un índice totalmente disincrónico. Y esto también es importante recalcar que era independiente de lo que era el ancho del QRS. A partir de ahí, bueno, nosotros tratamos de implantar en los pacientes en general, cuando colocamos los catéteres en punta, que no podemos colocarlos a nivel isquiano o parisiano, tratamos de colocarlos en punta con una curva tipo 5 para evitar la disincronía eléctrica, pero tal vez en este paciente no es lo indicado. Por lo cual, fíjense, hicimos un estudio electrofisiológico donde se vio un tiempo de recuperación del nodo sinusal prolongado, pero si bien esto no era algo significativo, la clínica y las pausas que se veían en el Holter, asociado a que el paciente tiene enfermedad coronaria y la necesidad de tratamiento con beta-bloqueantes, además del tratamiento que va a necesitar por la miocardiopatía hipertrófica, nosotros indicamos un marcapasos definitivo. Pero no solo esto evaluamos en el estudio electrofisiológico, sino que también valoramos las diferentes zonas de estimulación y fuimos valorando en cada uno de estos sitios la sincronía eléctrica. Fíjense, esta es la estimulación septal o desde a nivel parisiano, totalmente sincrónica, es la que nosotros llamamos una curva tipo 2, con un QRS angosto y totalmente sincrónico. Fíjense que las curvas están totalmente superpuestas. Y valoramos el gradiente en esta ubicación con la estimulación en este sitio, y no presentó modificaciones del gradiente del tracto de salida con este tipo de estimulación. El mismo paciente estimulamos desde el tracto de salida del ventrículo derecho, también sincrónico, con un índice de 0,12, con dos curvas superpuestas. Tampoco se presentaron variaciones significativas del gradiente durante este tipo de estimulación. Esta es la curva tipo 8, fíjense en punta, totalmente desfasadas, la curva roja y la azul, con un índice mayor de 1, y fíjense que en este sitio sí logramos una modificación significativa del gradiente durante la estimulación. Ahora, también en el ápex, pero fíjense, esta es la curva tipo 5, que nosotros llamamos intermedia o sincrónica, con un índice de 0,45, en este sitio, con la estimulación desde la punta, no presentó o presentó una mínima variación del gradiente durante este tipo de estimulación. Fíjense el cuadro comparativo, en el basal, un QRS angosto o ligeramente angosto con un índice sincrónico, el índice sincrónico o intermedio con la estimulación en el ápex con una curva tipo 5, y la curva disincrónica tipo 8, con las dos curvas totalmente desfasadas en el cuadro inferior. Entonces, con el Syncromax lo que hemos detectado es que la estimulación desde el ápex del ventrículo derecho puede ser tanto sincrónica o asincrónica eléctricamente.
Entonces lo que hemos determinado es que tal vez esta diferencia sea la que determine la efectividad o no de la estimulación ventricular como tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva significativa y que sea la que marca las diferencias en cuanto a los diferentes trabajos propuestos. Fíjense, este es un trabajo de Fanana Pasir de 1994, en el cual se vio en 44 pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática y que eran refractarios al tratamiento médico, que en estos pacientes con la estimulación desde el ápex se vio, marcaron un alivio de los síntomas severos refractarios a la farmacoterapia, y en particular en este estudio se demuestra que los beneficios no son solo sintomáticos, sino también hemodinámicos. Pero en contrapartida encontramos varios trabajos, uno de ellos el MPATI, que también es multicéntrico en 48 pacientes, y que en este estudio hablan de que la mejoría es un efecto placebo, y que tal vez los beneficios de este tipo de estimulación para disminuir el gradiente sea solamente en pacientes de mayor edad. Entonces, podemos determinar que tal vez todas estas discrepancias que se presentan en los estudios para indicar la estimulación como un posible tratamiento para la disminución del gradiente obstructivo, sea por estas diferencias que nosotros encontramos en la sincronía con la estimulación desde el ápex del ventrículo derecho. En este paciente colocamos un catéter definitivo a nivel de la punta, totalmente disincrónico, programamos con un AB corto y se disminuyó el gradiente por eco con un paciente asintomático hasta la actualidad. El paciente presenta hasta el día de hoy, se encuentra totalmente asintomático con la disminución del gradiente por el eco y con un marcapasos normofuncionante. Como conclusiones, la valoración de la sincronía enéctrica mediante el método Syncromax en la miocardiopatía obstructiva, hipertrófica obstructiva, nos agrega una valiosa información a la hora de poder determinar el sitio de estimulación ventricular. Fíjense cómo por ahí, sin la necesidad de tener un eco durante el procedimiento, nosotros ya sabemos que si tenemos una curva de tipo 8 en punta, podemos lograr una disminución del gradiente por lograr el mayor movimiento paradojal del septum. La miocardiopatía entonces hipertrófica obstructiva es la única situación en la cual la estimulación disincrónica resulta beneficiosa ante la sincrónica. Entonces nuestra indicación general de tratar de evitar la disincronía, o tratar de resincronizar a un paciente, en este caso es lo contrario. A partir de este caso, nosotros sumamos ya más de 6 pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva y corroboramos en todos ellos una disminución del gradiente al conseguir una curva con la estimulación definitiva, con una curva de tipo 8, y este hallazgo nos permite simplificar la técnica durante el implante y podría explicar esta respuesta disímil de gradiente que se evidencia en los trabajos previos y por los cuales no hay una indicación precisa en las guías actuales. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Muy buena presentación. Yo quisiera preguntarle al doctor Cristiano Dietrich, quisiera saber dos cositas. Si usted considera que la estimulación asincrónica o esta estimulación sincrónica puede jugar algún rol solas o asociada a veces a la diectomía o a la alcoholización septal, o en qué rol pone este tipo de tratamiento. Está muteado. ¿Quê? Perdão. Parabéns pelo caso, muito interessante, né? A validação do sistema, do software para ou você conseguir atingir uma ótima sincronia ou uma dissincronia ótima nesse caso. É bem interessante. Nos casos de miocardiopatia hipertrófica, que há um gradiente, há uma obstrução da via de saída e o paciente tem uma limitação funcional, alguma coisa a gente tem que tentar fazer para melhorar. Nesse caso, a primeira opção é farmacológica, porém nesse paciente não era possível. O que a gente tem feito nesses casos é dividir como foi feito. Se tem indicação do desfibrilador, né, a gente tem tentado colocar bem na ponta do ventrículo direito, fazendo uma coisa mais empírica, vamos dizer, vocês têm com a tecnologia do Syncromax muito mais interessante. A gente tenta deixar o QRS mais largo,
se o QRS fica mais estreito, ou seja, fica mais septal, que provavelmente dá esse índice intermediário, a gente tenta deixar mais para a ponta, mais lateral, para que dê um QRS mais largo e uma desincronia septal maior, e isso aliviando um pouco a obstrução da via de saída. E sempre tentando programar com intervalo IAV, intervalo aurículo-ventricular curto, para que pelo menos de 100, 120 milissegundos, para permitir que haja seja assegurada essa desincronia ampla, e também pela relação da onda E e da onda A do ecocardiograma, você consegue fusionar um pouco mais e alivia a obstrução dada pelo folheto anterior da válvula mitral, você encurtando o intervalo IAV. Então, são os dois dados. O QR, uma desincronia provocada pela estimulação apical, associada com o intervalo mais curto do intervalo AV, geralmente 100, 120 milissegundos, um intervalo aurículo-ventricular, para você conseguir ter os dois parâmetros, o alívio da obstrução pela desincronia septal e também o alívio pela deslocamento do folheto anterior da válvula mitral. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy claro. Es cierto lo del intervalo AB. Eso es algo muy, muy interesante que hay, porque si no le damos un intervalo AB muy corto, quedará con su ritmo propio, no queremos nada, ¿no? Osvaldo. Bueno, dos breves reflexiones nada más. Primero, le da a uno la curiosidad de por qué en ese trabajo que hizo el grupo del doctor Ortega, la mitad de los pacientes con estimulación apical, así a ciegas, tenía un índice de disincronía razonable. Esa es una curiosidad que se puede responder con la misma hipótesis que estábamos manejando hace un rato, que la estimulación ahí arriba en algún momento captura o encarrila el sistema de conducción, y podría ocurrir que aún a pesar que es un sitio tan distante como el ápex, en algunos casos podría pasar algo similar. Y la otra reflexión, que por supuesto en esta patología no es nada fácil de llevarla a cabo, sería ¿qué pasaría con diferentes formas de miocardiopatía hipertrófica? Porque siempre creemos que la septal y obstructiva es la que va a responder a la disincronía que vamos a provocar con la estimulación, pero no está descartado que otras formas más raras, como la miocardiopatía apical, también pueda responder. Eso obviamente requeriría grupos más grandes para que se convierta en una indicación. Muchas gracias. Gabriel, Vanerio, ¿alguna opinión al respecto? No, me parece que está perfecto si disponen del Syncromax para hacerlo sin necesidad de tener un ecocardiograma y poder ver cómo se desincroniza el ventrículo. Me parece espectacular esta técnica, porque eso explica por qué en algunos casos no se logra disminuir el gradiente. En estos casos, al desincronizarlo también, como con esa curva 8, me parece perfecto, me parece, la felicito, realmente es me parece otra utilidad más de este dispositivo Syncromax, me parece bárbaro, lo felicito. Bueno, sí, alguien mencionó lo del efecto placebo, ¿no? Y yo tengo alguna experiencia también en desincronizar para el tratamiento en pacientes que han tenido miectomía y todo lo demás. Y es cierto que el efecto placebo está muy, muy vinculado a los grandes gestos médicos, ¿no? Si le pongo un resincronizador, el paciente es raro que se sienta peor, seguramente se va a sentir mejor por la movida que hace. Ahora, en la miocardiopatía hipertrófica, cuando uno mide el gradiente, y uno tiene un gradiente de 60, y después cuando uno lo desincroniza tiene 22, entonces evidentemente se tiene que sentir mejor, ¿no? Porque hay una variable muy cuantitativa que es mucho más fuerte que la fracción de eyección. No sé, doctor Elizari, por favor, su colaboración. Sí. No, un comentario también, es decir, me interesaría saber, digamos, qué pasa, es decir, porque lo interesante de esto es utilizar el Syncromax, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden evaluar las sincronías o desincronías, pero me gustaría saber, digamos, estimulando en distintos lugares del ventrículo derecho, es decir, en la parte anterior, en la parte posterior, o en el medio, es decir, si hay alguna diferencia, porque como ustedes están midiendo el gradiente, eso es lo importante, ¿no es cierto? O sea que
la colocación del catéter finalmente va a depender en qué medida se modifica el gradiente del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde ustedes van a aplicar el catéter en el ventrículo derecho, en el ápex o donde sea, ¿no? Es decir, probablemente sea siempre cerca del ápex, pero yo no sé si es mejor adelante que atrás, en fin, porque supongo que si se estimula en la parte posterior del septum, el estímulo va a pasar más rápidamente al lado izquierdo, porque eso es lo natural, ¿no es cierto? Y va a tomar la red por izquierda y ver qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, me parece que es como para estudiar o ver de qué manera los distintos lugares de estimulación modifican un gradiente como ¿no? Y dependiendo, por supuesto, de la De localización, la localización. digamos, de dónde ocurre el gradiente, si en medio ventricular o es en el tracto de salida, ¿no? Sí, por ahí también la utilidad del estudio electrofisiológico previo, donde ahí podemos evaluar las diferentes curvas y los diferentes sitios, entonces después podemos ir con mayor seguridad a la colocación del implante definitivo. Exactamente, sí, me parece que eso es lo importante de esto, ¿no? Y bueno, lo de Fananazapir, me acuerdo yo perfectamente bien, ¿no es cierto?, de esos trabajos, que después, bueno, fueron refutados y se dejó de hacer, pero esto me parece que es un revival de esa situación, pero hecho de otra manera, me parece mucho más, digamos, científica, ¿no? Es decir, por lo menos con controles dinámicos. Sí. Muy, muy interesante. Eso, la verdad que lo que decía Nadia y lo que dice el doctor Eliezer es cierto. Nosotros en el estudio electrofisiológico es muy importante porque uno va estimulando distintos lugares y va viendo el gradiente. En el estudio que se hace con la hemodinámica va viendo el gradiente y la curva de sincromax. Entonces, en general hay coincidencia, donde peor es la desincronía, mejora muchísimo, disminuye mucho el gradiente. Y uno ve siempre que estimula, el septum medio es casi siempre el mejor lugar porque es el más desincronizante de todo, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario, Claudio? Sí, cómo no. No, que a nosotros nuestra experiencia llama mucho la atención cómo cuando uno va al tracto de salida del ventrículo derecho, invariablemente en forma, yo diría, casi 100% se encuentran valores de sincronía rápidamente. Me llama la atención eso a diferencia de los otros lugares, ya sea el ápex o a nivel paraisiano. Nosotros hacemos la diferencia en la práctica, en lo que nos pasa cuando vamos al tracto de salida, que es rápido, es fácil llegar, y mucho más difícil es ir paraisiano sin vainas. A nosotros nos costaba mucho ir a buscar el haz de His y buscar la captura no selectiva con la onda pseudo-delta. En cambio, cuando vamos al tracto de salida, vamos rápidamente y siempre se encuentran valores de sincronía con umbrales bajos o muy buenos umbrales de estimulación. Debe haber alguna cuestión anatómica o algo ahí especial. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, no, ustedes bueno, que han hecho todos estos estudios tan interesantes y explorando, es decir, los distintos lugares de estimulación. ¿Qué pasa cuando se estimula desde el ventrículo derecho en el tracto de entrada en la parte más posterior del septum? Ahí, ¿qué es lo que ven o han visto? Bueno, en la parte posterior, no sé si querés analizar, en la parte posterior del septum, muy posterior del septum, no es tan desincronizante como en la medida que nos vamos a la parte anterior. En la medida que nos vamos a la parte anterior hacemos lo que yo le llamo el antibloqueo de rama izquierda. Es decir, lo que hacemos cuando estimulamos la parte anterior del ventrículo derecho, lo que hacemos es llevamos muy lejos la activación del ventrículo, tardamos mucho la activación del ventrículo rama izquierda, la rama izquierda artificial, digamos, ¿no? Claro. Yo lo he probado estimulando la pared lateral del ventrículo derecho y no he encontrado una gran mejora en el gradiente. Por eso siempre el septum medio es lo mejor. No tengo explicación para eso. Teóricamente tendría que ser el peor lugar. No sé, Analia, si ustedes vieron algo.
No, igual ahora nosotros estamos haciendo un estudio comparativo de los diferentes sitios, con Emilio lo está llevando a cabo, y con todos nosotros, y estamos tratando de comparar los diferentes sitios para ver cuál es el que tiene mayor sincronía, anterior, medio y posterior. Todavía está en proceso, pero por ahora, bueno, venimos que en realidad los del anterior son los más sincrónicos por ahora. Pero bueno, todavía está en proceso, no puedo dar un adelanto. Bueno, vamos a dar por terminada esta reunión. Yo quería agradecerle muy especialmente a los... Hay una cosita que está Sí. levantando Fabián ahí. Ah, sí, está levantando la mano. Perdón, Fabián. Fabián Azari. Fabián Azari, estamos escuchando. Fabián Azari es un amigo de Canadá, tiene que poner desmutearse. Hola. Hola, hola. Sí, sí, Fabián. Sí, nos quería hacer una pregunta con respecto al retardo entre la aurícula y el ventrículo que programan cuando lo programan, porque si uno pone a veces un retardo auriculoventricular muy corto, lo que genera es un cierre precoz de la válvula mitral, y entonces ahí puede llegar a aumentar la presión de la aurícula derecha y generar más síntomas. Entonces, en general, yo entiendo la parte... Es muy cierto eso. En todo caso, ahí ya entramos en otro campo más. Si no es necesario a veces hacer la ablación del nódulo B para producir una B muy largo que permita un llenado diastólico mayor que disminuye el gradiente y a su vez estimular disincrónicamente, ¿no? Es decir, eso sería lo ideal, ¿no? Pero yo creo que son cosas que uno va haciendo. Uno a veces la alcoholización septal, si no anda bien, hace lo desincroniza y los beta bloqueantes y todo, y uno va tratando de ir quemando de etapas. Pero es cierto, eso es muy bien, Fabián, tu aporte es absolutamente correcto. Es contraproducente. Bueno, yo quería, entonces vamos a dar por terminada esta reunión y aprovecho para agradecer muchísimo a los invitados tan distinguidos que hemos tenido. Y que la verdad que invitarlos al próximo Ateneo, que será el mes que viene, porque vuestra participación es muy, muy importante. Y de paso voy a aprovechar una cosa muy personal para mandar un saludo a algunos amigos que veo de otros países extranjeros, como Ligia, La Llana, como Henry Cruz, y como otra gente que está... y algún Jorge Sechi también, que lo veo que está por ahí, que hace años que no lo veo y que hemos trabajado juntos muchos años. Muchísimas gracias a todos. Déjame saludar a Leo de Canadá y a Fabián Azari también, así que aprovechamos los saludos. Ahí está Leo. Muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias realmente a todos por la participación importante y nos vemos en el próximo Ateneo. Gracias a todos y espero que... hay una cosa que les quiero decir, por favor, a todos los participantes. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, si hayan querido completar algún comentario, por favor lo hagan al mail de Exosalud o a cualquiera de nosotros, y le vamos a contestar todos los panelistas y los que han participado con todo gusto. Lo antes posible vamos a evacuar todas las dudas. Ese es el estilo de estas reuniones. Así que no duden en mandar un mail o un WhatsApp preguntando y van a recibir una respuesta de todos los panelistas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo Ateneo.